Entonces arrancamos con el research de hoy, es 21 de julio del 2026. Vamos a arrancar con lo que la semana pasada no estuvimos. Vamos a ver un poco qué pasó en estos 15 días, últimos 15 días, a ver qué novedades hay. La realidad es que, para hacer un spoiler, no hay mucho. Hay algunas cosas que sí cambiaron, que están buenas, que son más positivas, pero el precio básicamente estuvo dentro de un rango y no hizo más que eso, así que ahora lo vamos a revisar. El análisis, digamos, macro, micro, gráficos técnicos y estrategias que tenemos. Dentro de la macro, las cosas que siempre, los indicadores que siempre miramos: tasa de inflación de Estados Unidos, curva de rendimiento de los bonos, el DXY, la tasa de interés de la Fed y la tasa de desempleo, la demanda de Bitcoin, la oferta y el índice VIX como indicadores base de poder ver un poco el contexto general. En Argentina, bueno, acá simplemente lo que tratamos de demostrar es que el sistema fiat, el dinero fiat o el sistema fiduciario tradicional está roto, que siempre va a haber inflación, que la inflación es acumulada, que nunca cae. En Argentina, obviamente, se nota muchísimo más. Esto es, desde el 2020, podemos ver que tenemos un 75% anual compuesto, ¿sí?, de inflación, lo que nos llevó a 3.700, casi 3.782% de inflación, acumulada agregada, digamos. Ahora, en este último mes, ¿sí?, esto es a un mes, acá podemos ver cómo la inflación siguió subiendo, ¿sí?, de Argentina, y la tendencia, el promedio de los últimos 7 días y de los últimos 30 días, ¿sí? O sea, siempre se va evaluando un poquito más rápido, un poquito más lento, pero siempre vas teniendo que correr atrás de la coneja permanentemente con el dinero, fiat, ¿no? En Estados Unidos pasa algo similar, un poquito más suave si se quiere, un poquito más lento, pero la tendencia siempre es la misma, ¿sí? Puede estar en periodo que está medio flat, pero después es raro ver que empiece a hacer esto, no va a pasar. Esta es la agregada, ¿sí?, que nos da un 4,2% anual compuesto, ¿sí? Esto como para tener una base, porque este 4,2 anual compuesto uno lo traslada al riesgo. Esto es el riesgo mínimo que uno tiene que asumir para no perder dinero, ¿sí? Entonces, eso no te lo dicen. Ellos apretan, esto es apretar botón. Apretar un botón es esto. Cuando empiezan con la maquinita, es esto. Es lo fácil que les resulta a todo el sistema fiduciario apretar y fabricar lo que a nosotros nos cuesta trabajar o poner o vender nuestras horas de ocio, ¿no? Y lo que mismo esto en un gráfico mensual, obviamente tiene sus cositas un poco más así, también la tendencia hacia arriba del último mes, los últimos 7 días lo mismo, es esta línea punteada, acá el último mes promedio también es ascendente. Entonces, nada va a cambiar en cuanto a esto, siempre va a ser lo mismo, siempre va a la inflación a ir hacia arriba, aunque en pequeños periodos pueda caer, ¿sí?, o algunos días parezca que, pero no va a pasar, ¿sí? Hace 20 años con $1.000.000 estaba salvado para toda la vida. Hoy, dependiendo de tu estilo de vida o el nivel que quieras, con $1.000.000 no te alcanza ni para 15 años o 20 años. Y dentro de 20 años vas a tener que salir a laburar de vuelta, digamos. Entonces se fue deteriorando el dinero y eso se va viendo en los dólares de a poco, en los pesos ni que hablar, a la velocidad que se deterioró. Cuando yo empecé a trabajar, 100 pesos era el billete más grande y era un montón de guita, llenabas el changuito, como decíamos, 100 pesos. Y hoy cobramos millones, o sea, es una locura. ¿Y en cuánto? En 20 años, en 15 años. Entonces, cuando uno mira para atrás y lo ve un poco más de ese lado, bueno, después puede proyectar hacia adelante y dice, che, y dentro de 20 años, ¿qué vamos a cobrar? ¿Vamos a tener el mismo signo monetario? ¿Le vamos a sacar ceros a los billetes? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que sí es seguro es que se va a seguir depreciando el poder adquisitivo, el dinero. Respecto a la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos, fíjense que se le fue un poquito
por arriba de 5, esto seguramente en breve lo van a tener que bajar de un ondazo, o si lo dejan correr esto, no lo van a poder agarrar más. El de 10 años lo tienen un poco controlado por abajo de 5. Acuérdense que 4,2 compuesto dio la inflación desde el 2020. 4,2 tenés que por lo menos acá, en 3 años, de acá para arriba, recién ahí le empatás al 4,2. ¿Sí? Esto está rindiendo menos que la inflación compuesta que veníamos viendo, ¿sí? 4,01 y 4,18. O sea, a un año de 2 años estás perdiendo plata. Acá estás empatando y acá le estás ganando chirolas, ¿no? Obviamente. Chirolas. Pero bueno, nada, estas cosas en general, digamos, nadie las habla, nadie las dice. Y está bueno por lo menos tenerlas presentes. Después cada uno toma la decisión que quiere, pero por lo menos está bueno saber cómo se juega el juego. Porque si voy a jugar un juego, quiero jugarlo con unas reglas, quiero entender cuáles son las reglas del juego. Y saber si lo que estoy haciendo bien o estoy perdiendo, estoy jugando a perder. Bueno, entendiendo estas cosas es que por lo menos sabemos cómo están repartidas las cartas y qué forma tengo de ganar, o elijo perder poco, digamos, qué sé yo, no sé. Respecto al DXY, a la fuerza al poder adquisitivo del dólar versus una canasta de moneda, fíjense, esto fue, bueno, la primera presidencia de Trump, esto es el segundo periodo, todavía le queda todo esto a Trump, ya ahora van a ser las de medio término, si no me equivoco, Trump arrancó acá, no sé cuántos días pasaron de acá a acá, pero más o menos estamos en la mitad. Ahora creo que, no sé, en estas fechas vienen las elecciones de medio término. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero fíjense que no tengo acá, no sé exactamente si esta fue la fecha que entró Kevin Warren, el nuevo chairman de la Fed, pero se revalorizó bastante el dólar frente a una canasta de monedas. Esto lo que hace es hacer caer a todos los activos. Cuando esto empecemos a ver que va para abajo, seguramente la bolsa, las acciones, los bonos, el real estate, todo debería subir nominalmente en dólares, ¿sí? Así que bueno, acá no veremos qué va a hacer Trump, porque Trump quiere algo más barato, pero bueno, evidentemente acá quiere el dólar más barato, pero aparentemente acá no lo está consiguiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la Fed el 29 de julio? Aparentemente hay un 93% de probabilidades de que no haga cambios en la tasa, ¿sí? Ni que suba ni que baje. Hay como un dejo acá de que aumentaría 25 puntos básicos. Yo no lo veo tanto. Pero bueno, por lo menos a hoy, que faltan 8 días, tenemos un 93%. La semana anterior, esta semana pasada, no, la anterior, estaba en 88% sin cambios. Siguió subiendo. Así que lo más probable es que no haya cambios en la tasa por lo pronto. Si baja, obviamente, la tasa sería algo positivo para nosotros. Si la sube, sería no tan positivo. Acá vamos a tener una noticia positiva. Estos son los ETF, ¿sí? Los 9 fondos más grandes que compran Bitcoin y bueno, lo ponen ahí en sus balances para ofrecer los ETF al minorista. Esto es 2024, las barritas verdes fueron compras, las barritas rojas fueron ventas. Acumularon 1.200.000, acá siempre tenemos 1.250.000, 1.260.000, si no me equivoco acá, en el primer año, en el 2024, cuando arrancaron. En el 2025 terminaron en 1.500.000 bitcoins en gestión. Acá fíjense que hubo más ventas, hubo bastantes días de venta, pero bueno, obviamente días de compra hicieron que pasaran de 1.260.000 a 1.5 millones, ¿sí? Y en lo que vamos del 2026, fíjense que lo positivo es que estos últimos días empezaron las compras de vuelta. Esto está el 16 de julio. Empezaron a comprar de vuelta los fondos, ¿sí? Los ETF, después de venir de una oleada de ventas fuerte, que nunca termina de ser tan fuerte tampoco, porque ellos tienen restringido creo que hasta un 5 o hasta un 10% de su totalidad para poder vender así, digamos, de sopetón. Después pueden frenar y no vender más, si ven que les cae mucho. Entonces está un poco controlado esta merma, ¿no?
Como decíamos, estábamos en 1.500, cerramos en 1.500, 1.500.000 bitcoins en gestión el año pasado, y este año vamos 1.453.000, o sea, hay una merma de 47.000 bitcoins neta en lo que va del año, ¿sí? Veremos si a fin de año repunta y vuelve a sería, bueno, acá ya se empieza a ver, cuando empieza a entrar dinero al ecosistema a través de los ETF o de las empresas o de lo que sea, dinero institucional, se ve cómo empieza. Ahora estamos en 60 y pico mil, 65, por ahí, llegamos hasta en 58, 57 y pico, el precio del Bitcoin. Bueno, se nota ahí esa recuperación en base al dinero que va entrando. Y eso que acá estoy al 16, ya la semana que viene vamos a ver si hay más velas verdes, que yo entiendo que sí. Y bueno, si se sostiene esto, el precio se va a sostener claramente. Donde no es tan buena noticia es en las empresas. Acá tenemos que, esto es de ayer, solamente acá compró Stripe, compraron algunas, Canaan compró algunos bitcoins. Acuérdense que estas son las 100 empresas que cotizan en bolsa pública, cotización pública, y que tienen bitcoin en su tesorería. ¿Sí? ¿Dónde quedó? A ver, no sé dónde quedó. Tenía 570, está por acá. A ver. Voy a buscar Mercado Libre. No sé dónde quedó Mercado Libre. Bueno, creo que tenía 570. No lo encuentro. Debería estar por acá. Salvo que hayan vendido lo de Mercado Libre, que no sé. Bueno, voy a averiguarlo. Pero yo no lo chequeé. O compraron más, capaz, no creo. Bueno, acá vemos la evolución, ¿sí? Vamos a ver la evolución. En lo que va del año, ¿sí? Creció un 15% neto en bitcoins, arrancó en 1.092.000 bitcoins en gestión estas 100 empresas, y ahora estamos en 1.261.352, ¿sí? Es un 15% de crecimiento neto en bitcoin. Desde que lo empezamos a medir el 9 de junio del 2025, que había 818.727 bitcoins en gestión, creció un 54% neto, o sea, en un año y piquito. Y bueno, desde la última fecha, 22 de junio, que lo tenía, al 6 de julio, no sé por qué le puse 6 de julio acá, me equivoqué, ayer, decrecieron 110, ¿sí? Pudieron haber subido, bajado, pero bueno, ahora quedó en menos 110, que no es nada. No es malo tampoco, pero no hubo grandes compras. Quizás ahora empieza esta semana a entrar guita de empresas, ¿sí? Y bueno, y puede llevar el precio de Bitcoin un poquito más arriba. Respecto a la oferta, estábamos en 2.49 la última semana, estamos en 2.48 millones 2.480.000 Bitcoin entre todos los exchanges que hay disponibles Bitcoin para la venta, ¿sí? Fíjense que siempre la tendencia es a que cada vez haya menos. Acá se planchó un poquitito en estos tiempos, pero bueno, siempre la tendencia, esto en algún momento va a seguir para acá, ¿sí? Así que en eso no varió mucho, creo que lo mínimo que llegó a ver es 2.350.000, más o menos se mantiene en ese rango. Todavía no hay un shock fuerte de oferta. Veremos cómo evoluciona esto hasta por lo menos el próximo halving, que va a recortar a la mitad también la oferta. Esto igualmente es lo que hay en los exchanges, lo que la gente está dispuesta a vender, o oferta eso, ¿no? En cuanto al índice VIX, el índice VIX está bastante tranquilo, está por debajo de la línea de nerviosismo, si se quiere, está acá. Esto es semanal, es un índice que es semanal. Acá vemos otros picos, pandemia, carry trade del yen, los aranceles de Trump, la guerra, fueron los últimos picos que tuvimos fuertes. Y bueno, ahora, hoy por hoy, está bastante tranquilo el VIX abajo de la zona de nerviosismo que decimos nosotros, ¿sí? La M2, sí, histórica, desde el 2014, que Bitcoin empezó a cotizar un poquitito, 2014, 2013, empezó a tener un poquito más de cotización. Bueno, vemos que la línea azul es la M2, ¿sí? Y la línea blanca es el precio de Bitcoin. Fíjense que se da una cosa que solamente se había dado acá cuando recién arrancó Bitcoin, que fue estar por debajo de la M2, el precio, ¿sí? Por debajo de la emisión, y ahora. Nunca había sucedido eso. Acá estuvo pegadito en algún momento, acá también,
pero en general, siempre que la M2 levanta, el precio de Bitcoin levanta, ¿sí? Si entra en una caída, el precio de Bitcoin suele caer, coincide con un poco los ciclos, pero bueno, acá lo que vemos es que viene levantando la M2 y Bitcoin fue cayendo, ¿sí? Lo que siempre decimos para los que se suman ahora es que quizás esta emisión estuvo absorbida por el oro, que tuvo sus máximos en este periodo, todo lo que es inteligencia artificial, quizás también lo de SpaceX en algún punto. Bueno, hubo algunos factores que pudieron haber absorbido, ¿sí? Cierta parte de la liquidez o de la emisión monetaria, y bueno, y Bitcoin solamente se dedicó a bajar y no a absorber nada. Se supone que esto en algún momento debería revertir, esto si sigue más o menos como viene, bueno, debería revertir y absorber la liquidez que se pueda seguir incrementando en estos meses, ¿no? Así que puede haber una rotación también en los próximos meses, no digo ahora, de esa liquidez que hay en otros sectores hacia Bitcoin, ¿sí? Power Law, la Power Law, que es otro indicador, que también esto es matemático, ¿sí? Nos dice que, esto está el 19 de julio igualmente, nos dice que, bueno, al 19 de julio el precio estaba en 64.100, el piso de este indicador, ¿sí? Es 58.500, estamos casi ahí muy cerquita del piso, ¿sí? Hemos estado en algunos otros momentos, en los bear market se nota más, que hemos estado cerca del piso, nunca se ha roto obviamente el piso, o sea que es un buen indicador. Ahora acá no se ve bien el gráfico, pero estamos bastante pegaditos al piso, son $6.000 de diferencia, y lo que dice que debería valer, ¿sí? La línea azul, ¿sí? Por donde lo que debería valer, según la matemática, el precio de Bitcoin, es 139.400, ¿sí? Obviamente, fíjense que el precio de Bitcoin sube, baja, esto es como es la tendencia y lo que debería ser si va acompañando la matemática. Pero bueno, hay momentos de euforia, hay momentos de presión y funciona así. Pero el precio debería estar más cercano a los 140.000. Quizás no lo está haciendo ahora, y esto empieza a revertir en el futuro y se va acercando, o más en el bull market, quizás empieza a ir un poquito, a acercarse un poquito más acá, ¿sí? Respecto a la micro, ¿sí? Acá vemos la dominancia de Bitcoin, el índice de medio codicia, soportes, medias de Bitcoin y Ethereum en general. Seguimiento de portafolio, tenemos el de DCA, indicadores históricos, bueno, esto, préstamos garantizados, bueno, esto lo vemos siempre, y algunas cosas extras que a veces tenemos y a veces no hay mucha novedad, o hay novedades solamente de un tema acá, ahora después lo vemos. En cuanto a dominancia, la verdad que está bastante planchada, viene 58.3, 58.4, 58.8, 58.7 Bitcoin, no se está moviendo absolutamente nada. Esto del último mes, la última semana y de ayer. Ethereum también, 9,5, 10, 10,2, 10,3, también muy poquitita. Acá se ve un piquito ahí muy chiquitito de Ethereum. Y lo que son las altcoins, están 32.1, 31.6, 31.1, 31. Por ahí está achicando un poquitito la dominancia acá. Y está pasándose un poquitito o sea, está pasando de altcoins a Ethereum quizás. Pero bueno, también el movimiento es muy chiquitito. No hay grandes movimientos en cuanto a la dominancia, ¿sí? En cuanto al índice de medio codicia, estábamos en 36, es zona de miedo, ahí ya empezando a entrar en neutral. Recuerden que siempre en estos momentos fueron muy buenos momentos de compra. Acá habrán sido los 58.000 y pico de ahora, ¿sí? Buenas zonas de compra, ¿sí? Y bueno, fíjense como siempre que toca ahí el fondo, levanta, es un buen indicador, ¿sí? Bueno, acá no llegó al piso, pero siempre que entra en esta zona son buenos momentos de compra. Por lo menos si uno viene esperando algún precio, puede mirar esto y decir, che, estamos dentro de la zona de miedo extremo, entro con algo. ¿Sí? Puede seguir cayendo, pero tampoco cae hasta el infierno, ¿no? Así que buenas zonas y fíjense cómo la tendencia todavía continúa hacia la baja, ¿no? Pero bueno, esto es otro indicador más. Respecto al precio de Bitcoin, ¿sí? Semanal, ¿sí? Velas semanales. Este canal viene del 2020.
¿Se acuerdan que había caído por afuera del canal? O sea, está en el piso. Eh, Nada, esto es más que nada para que vean dónde está. Acá están 65.500, estamos acá dándole un beso al piso del canal, con lo cual, inclusive lo había roto en su momento, creo que yo acá lo modifico un poco. Acá, esto lo que marca es del cuarto halving, ¿sí? Cómo evolucionó a partir del halving, llegamos a los máximos y después, bueno, fuimos cayendo, ¿sí? Veremos cómo, acá lo mismo, podríamos decir que estamos como si construyendo este piso, quizás, ¿sí? Los 58 serían los 16.000 de esta época, y después, bueno, vino ya el bull, o sea, 500 días antes del halving, ¿sí? Viene esa subida, 500 días después del halving empieza a descomprimir un poco eso, subió un poquito más, pero ya después, y bueno, no sé cuándo es, el halving es en mayo, si no me equivoco, del 2028, el próximo halving. Bueno, habrá que ver 500 días antes dónde estamos, ¿no? Ahora podría empezar en octubre, lo que dicen todos, octubre más o menos, a levantar el precio y a poquito empezar, o sea, llegar a los pisos. Hay algunos que todavía siguen diciendo que puede llegar a 40, que puede llegar a 50, todavía un poco más difícil, pero bueno, uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Son igual excelentes precios ya estos, ¿no? Lo que es de mediano a largo plazo. Lo que es Ethereum es muy similar al gráfico de Bitcoin también. O sea, si Bitcoin no levanta, Ethereum no va a levantar, pero bueno, acá Ethereum está como poquitito ahí asomando la cabeza, pero no va a hacer nada que Bitcoin no haga, ¿no? Pero para que sepan también que estamos en el piso del canal que viene del 2020, en Ethereum también, ¿sí? Técnicamente son buenos precios. Con nuestra cartera DCA, ¿sí? Que vamos acumulando $50 cada martes que tenemos este research, vamos comprando 50 UST en Bitcoin, ya hicimos 106 compras, ¿sí? Empezamos el 10 de julio del 24, 106 compras, $5.300 hemos invertido, y a hoy tenemos 6.388.935 satoshis, a un precio promedio de 87.770 prox, más o menos. Nuestro objetivo es lograr tener 0.21 Bitcoin, donde nos pondría, yo digo que no dentro de las 100 millones de personas que pueden tener 0.21 Bitcoin, sino diría yo dentro de las 50 millones. De acá nos posicionaría porque hay muchas personas que tienen más de 0.25, de 0.21, hay muchas personas que, hay muchos Bitcoin que se han perdido. Esto es como si fuera lineal el cálculo. Si fuera todo distribuido de manera proporcional entre las 8.000 millones de personas, todos los Bitcoin que existen o que van a existir, tendrían 262.500 satoshis cada uno. Acá estamos hablando de 21 millones de satoshis, ¿sí? Del objetivo estamos en 6.388.000. 21 millones de satoshis hoy, a estos precios más o menos deben ser $15.000, uno así, que me parece que es súper lógico en todas las carteras posibles de los inversores tener un 0.21 en Bitcoin o $15.000 alocados en Bitcoin. Por ejemplo, de una cartera de $100.000 serían un 15%. De una cartera de $200.000 estaríamos hablando de un 7,5% de tu cartera en Bitcoin. Bueno, no sé, y vamos haciendo, de $500.000 sería el 3%, qué sé yo. Me parece que son números totalmente manejables y que no te van a mover el aguja del riesgo de una cartera, al contrario, para mí te lo va a potenciar. Siempre, si tienen clientes o tienen $500.000 en inversiones, en bonos, acciones, bueno, quizás tener $15.000 de esos 500.000 en Bitcoin, puestos en Bitcoin, es un golazo, porque además eso les puede servir como colateral para tomar créditos, ¿sí? Para poder financiar algún gasto que necesiten y no tener que venderlos, no tener que vender acciones, no tener que vender bonos, no tener que esperar a una renta de un bono, no tener que, no sé, que liquidar algo antes de tiempo y pueden financiarse con los préstamos en Bitcoin que cada vez vienen creciendo más. Nosotros estamos colocando bastantes chiquitos, pero la gente se va animando más. Chiquito y no tanto, de $10.000, o sea, no parece que no está nada mal.
y la gente va probando, son buenos momentos porque te da un precio de liquidación, que es el número que siempre nosotros decimos que tienen que mirar a la hora de solicitar un crédito. Te da 35.000, 40.000 el precio de liquidación, o sea, te da un buen precio se supone que de acá ya no va a caer mucho más el precio, entonces estás bastante protegido si te querés financiar hoy. Así que yo tengo casos de clientes que vienen comprando, que yo les hago comprar, a estos clientes compro prácticamente diario en Bitcoin y la semana pasada una clienta me pidió, necesitaba entre 5 y 7 millones de pesos. Me dijo, che, Manuel, ¿puedo usar los Bitcoins? Sí, le digo. Y le alcanzaba. Le digo, mirá, ¿podés tomar esto? 2 clics, se llevó $3.800, una cosa así. Uy, ¿cómo me salvaste? Me llamó después agradeciéndome. Le digo, no, mirá, esto está disponible. Le queda un precio de liquidación, creo que de $35.000. O sea, buenísimo. Le digo, excelente lo que está haciendo. No vas a tener que pagar cuotas, le digo, no vas a tener que. El capital lo devolvés dentro de un año. Así que le digo, súper bien. Eran, creo que, intereses. La tasa creo que la había sacado del 10 a lo 9, por ahí que había conseguido acá en la plataforma. Estaba chocha. Y nada, de un día para otro se lo hice. Porque me llamó un poco tarde, le simulé y al otro día me dijo, dale, avancemos, y yo, pum, y ya lo tenía acreditado al toque. Así que sirve. Y no es millonario, la persona esta no es millonaria, ¿eh? Es una persona de a pie, común, trabajadora, de hecho es maestra, y nada, y fue ahorrando de a poco, y fue comprando, y cuando lo necesitó, lo utilizó. Simple. Así que no descarten, y hay que empezar a darle un poco más de bola a eso, porque lo importante es construir de a poco. Así, 50 compras, 50 dólares semanales, no importa. Vos andá metiéndolo, tratá de juntar lo que puedas, tenelo, que en algún momento eso te va a servir. Y si no, seguirá subiendo de precio. Si no te sentís cómodo con que eso sea cada vez más dólares, bueno, vendés un poquitito y comprás, no sé, bonos, qué sé yo, lo que te sienta más cómodo, pero siempre te va a servir para poder financiarte también, ¿no? Cosa que y aparte, mínimo un año, si querés, o más, dependiendo del préstamo que tomes, hasta perpetuidad, a diferencia de una caución o de lo mismo para las empresas que toman esto. También, porque tengo otra empresa que tomó un crédito para financiar la apertura de una cuenta que se abrió en el exterior. Necesitaba financiar la empresa y tomó deuda, tenía Bitcoin, tomó deuda, y con esa deuda, esos UST que compró, se los mandamos a la nueva cuenta de empresa que tenía afuera. Estaba chocho. Digamos, también le quedaron 35, 36 mil dólares el precio de liquidación, o sea, también va por ese lado. Así que nada, se los digo como para que lo vayan tanteando. Respecto a los precios de liquidación, la semana pasada no, esto es hace 15 días más o menos, teníamos mucho volumen acá, mucha liquidez, digamos, muchas operaciones apalancadas, ¿sí? Esperando hasta los 57, bueno, no llegó a esos precios, estaba en 62 en ese momento, pudo haber ido a los 60, no me acuerdo, creo que llegó a 60 por ahí, 59 por ahí, y bueno, sé que lo liquidó a todos. Y ahora, esto es de ayer, a los próximos 7 días, esto es en Binance, son posiciones apalancadas por 50 y por 100, que son las que el precio debería ir a buscar esa liquidez, y el rango nos lleva a lo más abajo, por ahí donde más liquidez hay, es 61, 62, o tenemos acá también 66, 67, en ese rango debería estar esta semana el precio de Bitcoin, salvo alguna eventualidad que pueda dispararlo tanto para arriba como para abajo. Acuérdense que estas son posiciones largas y estas de acá son posiciones short. ¿Sí? Está bastante, hay más en largo, ¿sí?, que en corto. Veremos a ver cómo evoluciona acá, pero para que tengan una idea de los rangos. Respecto viene cayendo el fondeo, ¿sí?, desde las últimas semanas, 315.000 en lo que es stablecoin, ¿no? No saliendo, que como lo vimos antes, no es que están saliendo de Bitcoin y de cosas, sino que digamos, el flujo de stablecoins, o sea, de entrando previo a comprar Bitcoin, Ethereum o lo que sea, viene con una merma, estamos 309.000, ¿sí? Viene una caída, se fueron 1.425 billions, casi en 1.4, esto es semanal, ¿no? Fíjense acá cómo el grafiquito empieza a caerse un poquitito, ¿no? Va a tener una pequeña caída.
Obviamente que esto, nada, son chirolas, tampoco es tanto, esto en cuanto pega la vuelta es un minuto que sube. Pero bueno, es importante entender de que no está entrando capital nuevo más allá de lo que puedan comprar los ETF, a stablecoins, ¿sí? Que es como la previa a comprar. Cuando nosotros vemos que esto empieza a subir, es porque esto en algún momento se derrama al mercado a comprar Bitcoin, lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver. Bueno, seguimos. Bueno, Bitcoin medio en onzas de oro, también lo tenemos acá en el piso. O sea, todos los indicadores, todos los canales nos marcan que estamos en el piso del canal de todo. Lo vimos en dólares, ahora lo vemos en medio en onzas de oro. Ethereum pasa lo mismo. El máximo que pudimos comprar de onzas de oro con un Bitcoin fueron 41 onzas por Bitcoin y hoy estamos en 16 onzas por Bitcoin. Este gráfico es más viejo todavía, esto viene del 2012, o sea, prácticamente desde que Bitcoin arrancó a cotizar, fíjense, y estamos hablando en oro, medida en moneda muy dura, no es dólares esto. Entonces, este gráfico está muy bueno, muy representativo y nos lleva a el piso del canal histórico desde 2012. ¿Sí? Así que también, versus el oro está muy barato el Bitcoin, ¿sí? Así que eso también es a tener en cuenta. Y por último, estos rangos que están buenos para tenerlos, todo esto es información que uno lo tiene que tener en la cabeza para saber dónde está parado y ante alguna baja brusca o ante alguna vez no desesperarse, no volverse loco y saber y transmitir tranquilidad a sus clientes o a ustedes mismos, saber, che, está dentro del rango, no es que pasó algo loco, no sé, acá te dice, por ejemplo, el piso del canal el piso de este rango es 41.000, que es bastante más abajo, que en pocas ocasiones, yo siempre digo que acá, para llegar a este delta price, tiene algún problema intrínseco a la industria, como fue FTX, no sé, Celsius, algún problema de, no sé, de algo puntual que afecta directamente a la industria. Entonces ahí es donde se llegan a esos valores, ¿sí? Han sucedido 3 veces, creo, y bueno, al principio acá cuando arrancó pero 3 veces en 17 años, ¿sí? Así que imagínense la probabilidad de que eso suceda. Puede suceder, nadie lo dice no. Después el precio realizado, que es el precio al cual se compraron y se vendieron todos los bitcoins en un determinado tiempo, nos da $52.456. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos bitcoins que se compraron en esta época, se pagaron a, no sé, $100, $1.000 y lo siguen manteniendo ahí, entonces no se mueve, entonces te tira el precio real para abajo. Si todo se hubiese movido, qué sé yo, en esta zona, capaz que el realized price estuviese en, no sé, 75.000, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, entonces acá tenemos otro precio de 52.000. El precio actual, que está al 19 de julio, o sea, hace 2 días, lo teníamos en 64.100. Y el precio real de mercado estimado o histórico en base a esto sería 77.700 que debería estar. ¿Sí? O sea, estamos más cerca del de abajo que el del de arriba, entiendo, ¿no? Pero no hemos llegado a más de 58, o sea que 52 sería algo. Ahora tenemos lo de la Clarity Act, que era lo que les iba a decir como noticia, que se tiene que, si no me equivoco, se tiene que tratar en el Congreso de Estados Unidos, que es un poco lo que anda dando vuelta en la narrativa para que si se aprueba creo que antes de medio de agosto, antes de que empiecen a postularse para las candidaturas de medio término en Estados Unidos, digamos, se avanza esa Clarity Act antes de esa fecha, bueno, sería algo súper alcista para el precio, para la industria, para el activo, pues se regularían un montón de cuestiones que hace a la industria y que le permitirían a un montón de capital entrar a la industria, que hoy no puede por ciertas restricciones. También los bancos tenían sus objeciones respecto a los rendimientos que generen las stablecoins, porque obviamente no quieren que la gente pueda hacer rendir su dinero en stablecoins, porque le saca negocio a ellos, básicamente. Bueno, y definir algunas otras cuestiones más de custodia, de seguridad, etcétera, que, que hace a la industria de crédito. Entonces, si eso no sale, si esa ley no se trata antes de, creo que es el 5 o 10 de agosto, por ahí, bueno, no sería del todo optimista, no sería del todo positivo, ¿sí? Porque tendríamos que esperar hasta ya
pasadas las elecciones de medio término de Estados Unidos, o sea, ya fin de año, qué sé yo, el año que viene. Y bueno, ese es un driver que podría empujar tanto para arriba como para abajo al precio. No creo que le pegue fuerte como para tirarlo a 40.000, ¿sí? Pero podría volver a valores de 55, quizás, podría ser algo así. Hoy creo que no se está priceando de que se logre, que se vaya a lograr. El precio creo que no está representado en el precio o priceado en el precio que se apruebe esa ley de gravedad, por eso estamos en 65, hay como una incertidumbre. Creo que es más probable de que no se apruebe y por eso tenemos estos valores y no hay nada que lo empuje hacia arriba del precio, que se apruebe. Entonces, nada, está como medio descontado en el precio, o por ahí puede que no esté del todo descontado, pero una gran parte está descontado de que no se apruebe. Ahora, si se llega a aprobar, bueno, eso para mí va a ser un driver alcista fuerte. Siempre que suceda algo contrario a lo que el consenso de mercado, va tanto para arriba como para abajo, pero con fuerza. Así que veremos a ver qué pasa con eso.